Buenas tardes, mi nombre es Javier Bellido. Fui jugador del Compostela en la época, llegué en el año 91 hasta el 2001, 10 años. Y bueno, pues esperemos que las preguntas que me queráis hacer pues sirvan para que quede un buen trabajo. Bueno, la primera es que naciste en Bilbao y tus primeros años te moviste entre la Amorebieta, el Bilbao Athletic y el Eibar. Te quedó la espinita clavada de debutar con el primer equipo del Athletic y en el momento ese te habías preparado para hacerlo. Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante porque yo llegué al fútbol profesional prácticamente desde la tercera división. La Morevieta, que es un club ahora que el trabajo que está haciendo es impresionante, en un pueblo que no tendrá más de 16.000 habitantes. Estuve 2 años allí y claro, las condiciones del club en ese momento no tenían nada que ver con el fútbol profesional al que llegué, vamos, de un salto pues circunstancial, ¿no? Y la verdad que sí, relacionado con ese trabajo fue un cambio muy brusco, muy bonito, porque la verdad es que me adapté bastante bien y jugué muchos partidos, pero el cambio mental en cuanto a preparación no tenía nada que ver. Yo venía del fútbol amateur y pasar al fútbol profesional, aunque fuese en el filial, era muy complicado. Pero bueno, me adapté bastante bien. Con 23 años llegaste al Elche y en aquel momento no sabías que nunca ibas a volver cerca del País Vasco. ¿Cómo es para un joven de Bilbao irse tan lejos de casa y si en algún momento te llegó a afectar esa distancia entre tu familia y tus amigos? Pues no, no me afectó para nada, lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. Una vez de haber dado el salto a Lezama con 20 años y hacerme profesional, tenía claro vamos, que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Mm, Después de la cesión al Eibar, el Bilbao Atlético lógicamente estaba en las condiciones que había bajado de categoría a segunda vez y un jugador de 23 años pues ya no, ahora igual no pasaría, pero bueno, en Lezama ya prácticamente no tiene sentido, ¿no? Porque ya el acceso al primer equipo es muy complicado. Y bueno, pues salió la opción del Elche y fueron 2 años también pues complicados en un club muy difícil, con muchos problemas, como se ve ahora en Primera División, que es un equipo que sube, baja, con un entorno social, una gran afición, pero un entorno social complicado, como una silla eléctrica es aquello. Y también fue un cambio brusco, pero no me costó nada marcharme porque tenía claro que no podía dejar escapar la oportunidad de ser profesional. En el 91 ya fichaste por el Compostela. ¿Cómo recuerdas los primeros días aquí en Santiago? Bueno, yo lo recuerdo que, bueno, muy ilusionado y muy contento, ¿no? Porque prácticamente yo fiché por el Compostela prácticamente cuando el mercado ya estaba casi cerrado. El Compostela había subido de segunda B a segunda A y todos los equipos prácticamente estaban en pretemporada ya casi, de las categorías de segunda división concretamente. Y la necesidad del Compostela de reforzarse pues hizo que acabase yo aquí. Bueno, la llegada fue muy ilusionante porque era un club que aunque había ascendido, era una oportunidad también que no podía también dejar escapar. Y bueno, pues salió todo fenomenal. La adaptación a la ciudad, pues para mí fue buena, para la familia más complicado. Bueno, mi mujer y yo no teníamos hijos en ese momento y lógicamente en la ciudad en 33 años que han pasado el cambio ha sido brutal en servicios y en muchísimas cosas, ¿no? Y en ese momento sí fue difícil, pero más para ella, porque yo al fin y al cabo venía a hacer mi trabajo. Bueno, sí, tuvisteis dos buenas temporadas en segunda división y en la 93-94 lograsteis el ascenso. ¿A principio de esa temporada sentíais presión por la obligación de ascender o no era un objetivo? Pues no era un objetivo, ni mucho menos. Los 2 primeros años en Santa Isabel, el año 91 quedamos sextos, hicimos un campañón tremendo, posiblemente por la inercia esa del equipo que venía de segunda B a segunda A. Y el segundo año nos salvamos faltando 2 o 3 jornadas, o sea, fue un año muy complicado y casi el club vuelve otra vez a donde había estado el año anterior, ¿no? Bueno, salvamos la categoría, teníamos un buen equipo, o sea, bueno, las temporadas en segunda división ya se están viendo ahora, que son complicadísimas.
Y al acabar ese año, pues empezamos la siguiente, bueno, se inauguró este campo, fue el primer año de este campo, fue el primer año de este campo y vinimos para aquí. Nos hicimos la foto ahí de pretemporada, lógicamente el objetivo del ascenso, la salvación y gracias, ¿no? Pero recuerdo el partido que fuimos a Cádiz y un histórico del fútbol español y ganamos 0-2. Ganamos 0-2, vino aquí el Toledo, le metimos 3-0 y pasó el mes y medio y estábamos primeros, segundos, primeros, segundos, primeros, segundos. Y ahí ya empezó todo un poco ya a ver que el equipo era muy competitivo y que podíamos dar la talla. La verdad es que fue una sorpresa, pero bueno, a medida que iba avanzando el campo, o sea, el torneo, de hecho, en las imágenes que hay históricas, se ve como el campo tiene un poquito más de gente, igual de la que está viniendo ahora al estadio, pero enseguida se veía, cada 15 días se veía más gente, más gente, más gente, hasta que las últimas jornadas ya estaba prácticamente lleno. Ya que hablas de esa temporada, cerca del final tuvisteis una racha de 4 partidos sin ganar que os sacó del ascenso directo. ¿Cómo se vive una crisis de resultados en una situación de tanta presión? Pues sí, fue un año, fue un momento complicado porque ya sabíamos el sistema, que subían dos y el otro promocionaba. Y nosotros sabíamos que la promoción era muy difícil que no la quitasen, o sea, como mínimo. Pero bueno, tuvimos un final de campaña un poquito así, bueno, no fue malo, ¿no? Pero yo creo que la derrota en el Villamarín contra el Betis, que era el rival directo, porque el Español ya estaba disparado, pues sí nos dejó un poco tocados, pero el equipo era muy competitivo, era muy fuerte mentalmente. Y sabíamos que en una promoción, pues bueno, no sabías quién te iba a tocar, luego fue el Rayo Vallecano, pero sabíamos que íbamos a hacer un buen final de año. O sea. ¿Cómo recuerdas ese día del ascenso que nombras contra el Rayo Vallecano? ¿Tú crees que fue el día más feliz de tu carrera deportiva? Hombre, pues, por supuesto que sí, yo creo que ese día, claro, es que es algo con lo que ha soñado cualquier deportista, ¿no? O sea, no lo sé, yo creo que cualquier jugador, igual una persona que está en un filial con 18 años, con opciones de llegar a un primer equipo, porque lo tienes en tu cadena, pues bueno, lo puede tener más cerca, ¿no? Pero pues un jugador que siempre ha estado hasta los 20 años en ligas de tercera división y plantarte con 25 o 26 años en una promoción de ascenso y ganarla, pues lógicamente te cambia la vida, o sea, mentalmente es lo que has soñado siempre, cuando te metías a la cama y querías ser profesional del fútbol, te encantaba y bueno, fue un sueño que se hace en realidad los sueños. Ascendisteis a primera y el primer año os salvasteis con los mismos puntos que un Albacete que jugó el playoff de descenso. ¿Cómo se gestiona un equipo pasar de ganar muchos partidos y luchar por un ascenso a pelear por una permanencia muy complicada? Pues también fue una situación, y me preguntabas antes si fue uno de los días más felices, ¿no? Vale, pues sí fue ese, pero también te digo que el último partido de esa temporada, que era la salvación de la segunda división, jugamos aquí contra el Tenerife y ganando estábamos salvados. Ganamos y fue un momento complicado porque aunque tenías mucha confianza en el equipo, esto es una lotería y también podías bajar a segunda inmediatamente, o sea, subir y bajar. Y fue una semana muy tensa porque claro, sabíamos que el campo iba a estar a reventar, que dependíamos de nosotros mismos y aunque teníamos mucha confianza siempre tienes el pensamiento de que bueno, se podía torcer algo y bajar otra vez a segunda, ¿no? Pero teníamos mucha confianza, el equipo era muy fuerte mentalmente. Ya estabais en primera división, ya estabais prácticamente en la élite del fútbol español. ¿En alguna ocasión os hablaron de acudir a un psicólogo para gestionar temas de presión y rendimiento? ¿Nunca se habló de ello? Nunca, la verdad que no. Y yo no digo que no haga falta, ¿eh? Pero la verdad es que no se planteaba dentro de los clubes, de las entidades, no había. Yo no sé ahora cómo será. Entiendo que es una figura que ahora está dentro, prácticamente en el staff técnico de todos los clubes. No sé si en segunda, pero en primera seguro. Pero en aquella época nada, estabas tú solo con tu cabeza, con tu pensamiento, con tu día a día,
con tus problemas, si jugabas, si no jugabas. Bueno, era distinto, lo tenías que gestionar de otra manera. Te apoyabas mucho en los compañeros, en los malos momentos, pues en las amistades que tenías dentro del club, pues para salir, para dar una vuelta, para bueno, hablar de otras cosas. ¿Lo tenéis ya? En vuestra segunda temporada en primera empezasteis como un tiro, hasta tal punto que en la jornada 27 ibais tercero, solo un punto por debajo del FC Barcelona. ¿Pensabais que aquello era un momento excepcional, como el que vive ahora por ejemplo el Girona, o realmente os planteabais luchar por todo? No, luchar por todo, no, eso era imposible, sabíamos que era algo... empezamos fortísimos físicamente, hubo un cambio de entrenador y eso reactivó mucho al equipo. Cambiamos una metodología de entrenamientos y el equipo hizo una primera fase de la temporada fortísimo, éramos auténticas, bueno, muy fuertes físicamente y luego se mantenía el grupo y bueno, la capacidad técnica que tenía para competir, pero no pensábamos en más, íbamos día a día y punto, no pensabas en nada, ni meterte en Champions ni cosas de esas. El tema era ir aquí, ganar y íbamos fuera, ganábamos, empatábamos, pero estar ahí arriba. Después de un partido con el Rayo Vallecano os quedaban 12 jornadas, o sea 36 puntos en juego y de esos 36 lograsteis 4. ¿A qué crees que se debió esa caída tan repentina del equipo y si crees que hubo factores mentales que influyeron? Yo creo que fue desgaste físico, empezamos muy fuertes y yo creo que fue más físico, claro. Y relativo al tema que estáis trabajando, el aspecto físico está directamente interrelacionado con el mental. Cuando las piernas no te van, la cabeza empieza a perder confianza, empiezas a perder las batallas en el campo, por líneas, a nivel individual con contrarios. El contrario también influye porque, lógicamente, al principio te dejan un poco de lado como diciendo, va, esto ya es desinflar. Pero luego te empiezan a respetar más, a estudiar más, se empiezan a concentrar más cuando juegan contra ti. Y nosotros ahí se nos juntó todo eso más el bajón físico. Tras esta temporada que hicisteis una buena campaña al fin y al cabo, quedasteis décimos, lograsteis varias permanencias consecutivas y parecía que os estabais asentando en primera división. ¿Dirías que esas temporadas fueron las más tranquilas de tu carrera deportiva? Bueno, relativamente, porque ya llevaba, fueron lógicamente las más bonitas, pero fueron de muchísima tensión, porque yo llevaba aquí ya pues 6 años y claro, jugar en el Compos en primera división en aquel momento era muy apetecible para muchos jugadores. Ya las figuras de los representantes de jugadores en las gradas aquí estaba lleno para traer jugadores para jugar en el Compostela, lógicamente tocando la puerta del presidente para hacer fichajes, para hacer traspasos, para tal, y de hecho es lo que ocurrió. Y claro, mi nombre estaba un poco, a veces estaba un poco ahí en el bueno, a ver, siempre venían jugadores para hacerte competencia y bueno, fueron momentos muy bonitos, pero porque prácticamente lo jugué todo, pero yo notaba que ya poco a poco los años, o sea, que mi estancia en el club empezaba a ser ya un poco rutinaria, ¿no? Y entonces que, bueno, fue una época muy interesante, porque yo me negaba a perder el espacio que me había ganado. Prácticamente la plantilla de la temporada anterior y además hizo algún fichaje. Parecía que erais los claros candidatos al ascenso. Al final de temporada acabasteis octavos. Del 1 al 10, ¿cómo de duro es jugar con la obligación de ascender? Y tras ese fracaso ya os empezaron a hablar de deudas. Pues sí, lógicamente es un equipo que ha estado 4 años que lleva prácticamente 6 años, 6 años subiendo desde tercera división hasta primera, mantenerse en primera 4 años y bajar ese escalón, pues lógicamente sí tiene la presión, eres el candidato al ascenso, entonces ya es una presión que ya encima ya sales con una carga que yo pensaba que el equipo iba a estar preparado para asumirla, pero bueno, no fuimos capaces, la verdad es que no nos adaptamos a la categoría y fue un año, pues eso, intrascendente, que no fuimos capaces de meternos arriba en ningún momento.
Las siguientes temporadas en segunda seguían un guión muy parecido al anterior, manteníais plantilla y el déficit del gasto del equipo seguía agrandándose. Cada vez los resultados eran peores hasta que en tu última temporada descendisteis. Al igual que el día del ascenso fue el día más feliz de tu carrera, ¿dirías que el día del descenso fue el peor que tuviste en tu carrera deportiva? ¿Y cómo gestionasteis esa temporada a nivel mental? Bueno, yo ahí tenía 35 años ya. Yo sabía que ya era prácticamente, si no era el último, pues iba a ser casi el último año. Lo que pasa es que fue un año que fue una temporada muy complicada porque ya entraron en juego factores que también afectan psicológicamente, lógicamente, que eran los problemas económicos. Ahí incluso el equipo decidió, bueno, hacer un parón y encerrarse aquí en los vestuarios del estadio. Bueno, un poquito como medida de presión para ver si podíamos, porque bueno, se llevaban varios meses sin cobrar las nóminas y bueno, era complicado porque bueno, el ambiente ya era malo, ¿no? Y eso es lo que te afecta psicológicamente bastante, ¿no? La verdad, bueno, la verdad que eso sí influyó a que el equipo, pues bueno, ya prácticamente bajó a segunda B y volvió otra vez, pues donde había estado hace 10, 12 años. Tú ya lo dijiste, ya tenías medio planteado el retiro. ¿El descenso precipitó los acontecimientos o realmente ya lo tenías pensado de antes? No, no lo tenía pensado porque mentalmente estaba fuerte, físicamente me encontraba bastante bien. Mantener la forma era importante. Ahora, pues, lógicamente, el cuerpo ha cambiado mucho, pero en aquella época el jugador ya empezaba a tener mentalidad de cuidar su cuerpo, ya se empezaba a alargar más ya las carreras deportivas, cosa que ahora es una barbaridad. Hay jugadores ahí con 38, 40 años y siguen compitiendo como chavales. Pero en aquel tiempo era muy complicado llegar a esas edades. Tenías que estar mentalmente muy preparado para mantener la forma física y querer seguir siendo importante y agarrarte bueno, a lo que siempre has querido, ¿no? Que es hacerte futbolista, y cuando te haces futbolista a esas edades, pues es como seguir en el colegio, porque en el mundo profesional es un lujo tener esa opción. Ya lo nombramos alguna vez en esta entrevista, que coincidiste con Caneda, uno de los Sí. presidentes más carismáticos y polémicos de los 90. ¿Cómo es lidiar con una persona así y si sus actitudes crees que os llegaron a afectar en algún momento? A ver, a mucha gente sí, a mucha gente sí. A mí al principio, cuando lo conocí, bueno, me parece una persona con mucho temperamento, pero bueno, yo como me dedicaba a jugar y jugaba partidos y competía y el equipo estaba en una dinámica ascendente y yo entendía que para el club era un juego rentable, porque entonces a mí no me afectaba su forma de ser. Yo solo sabía que si hacía mi trabajo en el campo, en el club no iba a tener ningún problema. Luego sí hubo jugadores que por circunstancias, por su forma de ser, chocaron mucho con él. Yo prácticamente no choqué porque bueno, me dedicaba a jugar, a competir y cuando me hacía con un puesto a no dejarlo escapar y sabía que en ese sentido el club estaba contento. Te retiraste en 2001, pero 22 años después sigues viviendo aquí en Santiago. ¿Qué significa Santiago para ti si sigues notando el cariño de la gente por la calle? Sí, claro que lo sigo notando. Muchas veces hay gente que te saluda y bueno, mucha gente no conoces, pero te dicen que bueno, que con la época aquella pues que pasaron unos momentos maravillosos de fútbol, ¿no? Y lo entiendo perfectamente porque la verdad que el equipo era muy divertido de ver y era muy competitivo. Pues en Santiago, pues nada, ya te digo, la ciudad ha cambiado mucho, pero bueno, mantiene esa capacidad de ciudad pequeña, acogedora, donde todo el mundo está a gusto y bueno, estoy muy integrado. Ya las últimas. Tuviste una carrera deportiva con muchos altibajos a nivel colectivo. ¿Alguna vez viste agotamiento mental reflejado en algún compañero o incluso en ti mismo? Y si ese agotamiento mental llegó a hacerte plantearte dejarlo de lado el fútbol. El único año que me pasó eso fue el último.
el último, porque sí, el año ese que te comentaba, el año que bajamos a segunda vez, mentalmente sí estaba cansado. Ya hasta, pero estaba cansado por cómo estaba el entorno estaba, era, se cortaba con, el ambiente se cortaba con un cuchillo. Y eso es muy malo porque afecta al vestuario, a esa camaradería que tiene que haber en un vestuario para conseguir los objetivos. Mucha disparidad de criterios entre los propios jugadores, entre el club, mucha desconfianza. Y bueno, ahí lo único que se mantuvo un poco a la altura fue la afición, que ha sido una afición que nunca ha sido, que siempre ha creído en el equipo y no ha sido nunca como otras aficiones, ¿no? Que lógicamente igual por su historia son auténticas sillas eléctricas, vamos, hay que ver las imágenes de estos días, la de ayer del Sevilla, eso es tremendo, salir del estadio con esa presión ahí porque has perdido un partido. Pero sí, fue el último año, ya, incluso ya notabas que ya los viajes, porque los viajes ibas a Huelva en autobús y era algo a lo que el club no estaba acostumbrado. Realmente, pues, no es que fuese a todos los sitios en avión, pero ya eran viajes que eran muy largos porque el ambiente era malo, era malo. Y ya la última, las dos últimas. Si hubieses jugado en la actualidad, ¿crees que hubieses recurrido a la ayuda psicológica? ¿Y qué recomendación le darías a esa gente que lo rechaza por miedo a ser juzgado? Pues una pregunta muy interesante, pero es que no sé, yo creo que mi forma de ser no era esa. Si me hubiesen citado a un despacho con el psicólogo, sí hubiese ido. Nunca, no hubiese dicho. O sea, es como si me dice el entrenador: tienes que ir con el psicólogo que quiere hablar contigo. Y no lo hubiese dicho, o tenéis esa opción, nunca lo hubierais dicho, pues no voy a ir. Sí hubiese ido, pero para ver qué me decía él a mí o qué pensaba. No, no iría a expresar mi sentimiento porque yo creo que no, mi forma de ser no es así. No es así. Pero bueno, entiendo que sí me encantaría hablar con algunos y que nunca he hablado con ninguno, pero y que me planteen fórmulas para ser mentalmente más fuerte o no sé, decir, o solo para decirme incluso como bebé, de estado de ánimo, de concentración, bueno, sí hubiese ido, pero bueno, yo nunca lo hubiese, creo que nunca lo hubiese pedido.